¿Qué tal? El ejercicio de hoy es encontrar las tensiones en el siguiente sistema, el cual es T1 y T2, que están sosteniendo una masa de 200 libras. Para esto primero tenemos que realizar nuestro diagrama de fuerza. Para poder hacer el diagrama de fuerza lo trasladamos a nuestro plano cartesiano. La masa la vemos como un punto en el plano y hay que considerar que cuando hacemos un diagrama de fuerzas tenemos que considerar la masa que está actuando a través de la gravedad, que es el peso, weight. Estamos viendo que hay dos tensiones, una de forma vertical hacia arriba y una de forma horizontal hacia la izquierda. Por lo tanto, la tensión 1 va hacia la izquierda y la tensión 2 va de forma vertical. Aquí me está diciendo que con el techo y la tensión 1 tenemos un ángulo de 50 grados. Por trigonometría sabemos que este ángulo de aquí es el mismo que de acá. Por lo tanto son 50 grados. Ajá. Aquí tenemos solamente un componente en el eje X, aquí tenemos el peso en el componente Y, pero tenemos que la tensión 2 tiene dos componentes, X y Y, por el ángulo que se está formando con el eje X. Así es que vamos a descomponer esta tensión en sus componentes. Sabemos que el coseno de un ángulo es igual, nuestra componente en X sería el coseno. Sabemos que el coseno es cateto opuesto entre la hipotenusa. Para este caso, el coseno es el cateto adyacente entre la hipotenusa. ¿Cuál es el cateto adyacente? Nuestro, nuestro valor en X. Ajá, X y Y. Entonces, cateto adyacente entre hipotenusa es nuestro valor de la tensión 2 en X sobre la hipotenusa, es decir, nuestro vector T2. Siguiente tenemos que descomponer el, el componente Y. Para eso sabemos que el ángulo θ es el cateto opuesto entre la hipotenusa, que es la magnitud del vector T2. Entonces, T2 componente en Y es cateto opuesto entre la magnitud del vector T2. Sabiendo esto, tenemos que calcular nuestras magnitudes como despejando. T2x es igual a magnitud del vector T2 por el coseno del ángulo, que en este ángulo es el ángulo de 50, pero aún no lo escribo para ponerlo más adelante. Y el componente de T2y es igual a la magnitud del vector T2 por el seno del ángulo entre la horizontal y el vector. Bueno, sabiendo esto, ya tengo mis respectivos componentes vectoriales y ya puedo hacer mi suma vectorial. Bien, quiero saber las tensiones en las cuerdas. Así es que este cuerpo está estático. Por lo tanto, la suma de las fuerzas en X me tiene que dar 0. Y la suma de las fuerzas en Y también me tiene que dar 0 porque no hay movimiento. No hay un vector resultante con alguna aceleración. No, la suma neta entre los cuerpos aplicando la tercera ley de Newton, perdón, aplicando la primera ley de Newton es movimiento 0. Entonces, para las fuerzas en X igual a 0,
Para las fuerzas en X igual a 0, tenemos lo siguiente. Primero sabemos que el vector T1 solamente tiene componente en Y, en X. Entonces es lo siguiente. T1 es negativo porque apunta hacia la izquierda, más nuestro componente en Y. Ajá. Entonces el componente en Y sería nuestro valor de T2, que sería la magnitud del vector T2 por el coseno del ángulo, que también ya lo conocemos, y esto es igual a 0. Ajá. Siguiente operación. Tenemos que hacer la suma vectorial en nuestras componentes en Y. Sabemos que la suma vectorial en Y es igual a 0, por lo tanto, ¿cuál es lo que va hacia abajo? El peso. Entonces, el peso es negativo porque va hacia abajo, porque es un vector y el componente es negativa. Siguiente, ¿qué más? El vector T2 tiene una componente en y es positiva, más T2 magnitud por el seno del ángulo es igual a 0. Bien, aquí tenemos una ecuación con dos variables y aquí tenemos una ecuación con una variable. El peso ya lo conocemos. ¿Cómo? Simplemente hay que transformar la masa a kilogramos y después multiplicar por la gravedad. Primero voy a despejar T2 de esta ecuación. Si este está restando, pasa sumando. Entonces es magnitud T2 por el seno del ángulo igual a el peso. Recordemos que si el peso es igual a la masa por la gravedad, entonces quiero despejar la magnitud T2. T2 magnitud, si se está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces sustituyendo peso igual a masa por gravedad es masa por gravedad entre el seno del ángulo. Y ya tengo el valor de T2. Ajá. Aquí tengo mi valor. ¿Cuánto es eso? Simplemente sustituimos. Magnitud del vector T2. Antes de hacer ese cálculo, yo tengo que transformar mis libras a kilogramos. Entonces hago una transformación. 200 libras, hacemos la proporción. Una libra quedaría abajo para que se me haga 1. Entonces, ¿cuánto equivale en kilogramos? 0.453 kilogramos. Y se me van las libras con las libras. Y el resultado final es 200 libras por 0.453, que me sale 90.6 kilogramos. Sabiendo que son 90.6 kilogramos, yo ya puedo escribirlo aquí. 90.6 kilogramos. Ya no necesito mi factor de conversión, por lo tanto ya puedo sustituir. ¿Cuánto me quedaría? Es 90.6 kilogramos, ajá, por 9.81, que es el valor de mi gravedad, metros sobre segundo al cuadrado, entre el seno del ángulo, que son 50 grados. Entonces, el valor de la magnitud del vector T2 son 90.6 por 9.81 entre el seno de 50 grados. Son, como tal, 1160.22 newtons. Ajá. Bueno, sabiendo este valor,
Yo ya tengo esta ecuación donde tenía dos incógnitas. Ahora ya sé cuál es el valor T2, que es este. Entonces vamos a despejar ahora la magnitud del vector T1 para saber el valor de esa tensión. Ya tengo este valor. Si este está restando, pasa del otro lado sumando. T2 magnitud por el coseno del ángulo es igual a T1. Ajá. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues muy simple. Simplemente tengo que despejar mi valor T1, simplemente sustituyendo, mejor dicho, sustituyo ya los valores. T1 magnitud es igual a el valor de T2 por el coseno del ángulo, que sería 1160.22 newtons por el coseno del ángulo, que son 50 grados. Y el valor de T1 es al final 1160.22 por coseno de 50 grados. Es 745.77 newtons. Y ya tengo mis dos valores de la fuerza de tensión que se están aplicando en este ejercicio. Espero que les haya servido ese pequeño ejercicio. Hasta luego.